Bienvenidos a los podcasts de la economía social y solidaria, un espacio de conocimiento y aprendizaje sobre cooperativismo y mutualismo. Trataremos los distintos elementos que componen el universo asociativo, brindando respuestas a interrogantes comunes y desarrollando temas específicos, destinado a quienes integramos el sector cooperativo y mutual, pero también a quienes quieran conocer toda su riqueza como modelo de organización económica y social. Somos el Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo, CGSIM, integrando profesionales de la economía social y solidaria al servicio del sector. Nuestro tercer episodio está dedicado a un tema del altísimo interés para la comunidad educativa en todos sus niveles, las cooperativas y mutuales escolares. Para desarrollarlo, invitamos al profesor Santiago del Santo, integrante del área Ámbito Educativo del CGSIM. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, allí donde estés. El Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo de la República Argentina, nuestro querido CGSIM, quiere acompañarte con nuevos temas y nuevas herramientas para compartir los conceptos principales de la economía social y solidaria. En esta oportunidad, el área de ámbito educativo va a tratar de presentar los principales contenidos del cooperativismo y mutualismo escolar, para que puedas apropiarte de ellos, comprender cuál es la tarea que se desarrolla desde este área. La licenciada Silvina Bedino, el profesor Juan Ignacio Fariña y quien les habla, Santiago del Santo, están trabajando junto a otro equipo de profesionales en este tema. Pero para hablar de cooperativismo y mutualismo escolar, tenemos que empezar por recordar qué son las cooperativas y las mutuales. Las cooperativas y las mutuales son asociaciones autónomas, nos dice la Alianza Cooperativa Internacional, que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades económicas, sociales, culturales, que son comunes, y lo hacen mediante una empresa de propiedad conjunta democráticamente controlada. Vayamos parte por parte. Asociación autónoma de personas significa que las personas se juntan por ellas mismas y que van a administrar su propio emprendimiento, que se han unido voluntariamente. No hay métodos coercitivos que impidan salir o entrar de una cooperativa o de una mutual, y que lo hacen para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales, culturales, que son comunes, o sea que son para todos y no solamente para algunos. Más allá de las cuestiones económicas, se genera una cultura del trabajo, del esfuerzo y de aspectos comunes que enlazan en lo que llamamos factor humano a todos sus componentes. Es una empresa de propiedad conjunta. Todos sus asociados participan y deciden, y es democráticamente controlada. Es decir, que a través de sus órganos de gobierno y de fiscalización, los asociados, mediante el método de una persona, un voto, eligen a sus representantes y definen los objetivos en las asambleas. Pero, ¿qué es una cooperativa y una mutual escolar? Se trata de un dispositivo pedagógico por excelencia. ¿Para qué? Para aprender y para enseñar. Cooperativismo y mutualismo, guiados por un docente que se puede aplicar desde el cuarto año de la educación primaria y durante toda la secundaria, pero también en el nivel inicial, con métodos adecuados a la edad evolutiva de nuestros chicos, y también para niveles superiores. Allí, sus miembros aprenden los contenidos curriculares, pero además vivencian los valores y principios cooperativos y sobre todo participan de la organización de una cooperativa o una mutual, según sea el caso, y este es el valor agregado que presenta esta doctrina del cooperativismo y el mutualismo escolar. El cooperativismo, por su lado, es una doctrina, un sistema, un movimiento o simplemente una actitud o disposición para trabajar en forma conjunta, que plantea que las cooperativas son la forma ideal de organización
de las actividades económicas de la humanidad y por lo tanto promueve la formación de cooperativas. La mutualidad, las mutuales por su parte, constituyen un aporte continuo de sus asociados que reciben a cambio una prestación de servicio, sin necesidad de haber realizado un aporte de capital al inicio y por tanto sin repartir el excedente al final de cada ejercicio. También podemos distinguir que hay cooperativismo y mutualismo educacional y cooperativismo y mutualismo escolar. Esto es claro. Toda acción educativa que se realiza desde una cooperativa o mutual puede hacerse de diferentes ámbitos y a eso llamamos cooperativismo y mutualismo educacional, por ejemplo en una ONG, en un club, en una asociación. Por otro lado, tenemos el cooperativismo y mutualismo escolar, que es el que se desarrolla adentro de las instituciones educativas y es el que nos vamos a referir especialmente hoy. Desde la educación tradicional, siempre se ha entendido que educar es transmitir conocimientos, pero posicionados en la actualidad, en el pensamiento pedagógico de hoy, la pedagogía crítica, aquella que nos presenta nuestro querido pedagogo latinoamericano Pablo Freire, define la educación como la herramienta que nos da posibilidades de producir conocimiento más que de transmitirlo. Esto equivale a enseñar para la vida por la vida misma. La educación así no es una fórmula para la escuela solamente, sino es una fórmula de la escuela para la vida, como diría Freinet. A partir de estas ideas fue que el cooperativismo y el mutualismo escolar busca la centralidad y protagonismo del alumno, no entendiéndolo como un destinatario de la educación, sino como un protagonista que puede tomar decisiones y definir en forma creciente su propia trayectoria educativa. El protagonismo entonces pasa a ser un valor, por cuanto ellos, los estudiantes, lo ponen en práctica y no solamente es una declaración de los principios del sistema educativo. Entonces, las cooperativas escolares, las mutuales escolares, los centros de estudiantes, las asociaciones participativas, los consejos de convivencia, entre otras tantas formas que hay, permiten al alumno involucrarse directamente en la construcción de su propio destino, de su propia trayectoria educativa, en un mundo que está cada vez más interrelacionado, desde las acciones personales hasta las acciones colectivas, pensando que cada cosa que yo hago trae consecuencias en la vida común. Por eso es que buscamos, aún desde el nivel inicial, el trabajo en grupos cooperativos o de ayuda mutua. Los poderosos efectos que tiene la cooperación y la ayuda mutua sobre tantos y tan distintos aspectos de la vida escolar nos permiten afirmar que el aprendizaje cooperativo virtual se erige sobre otros métodos de enseñanza y constituye una de las herramientas más importantes para garantizar el buen rendimiento de los alumnos. Pero subyace una pregunta a todo lo que estamos diciendo, y es la premisa que queremos desarrollar. Cuando hacemos cooperativismo y mutualismo educacional en las escuelas, ¿estamos dejando de lado las prescripciones curriculares para dedicarnos a fomentar el movimiento cooperativo y mutual? Claro que la respuesta es que no, pero tenemos que desarrollarlo. Mirando las perspectivas actuales del currículum, esto que fundamenta la educación, el mismo nos dice que hoy en día, más que enseñar contenidos, como ya decíamos, se busca el desarrollo de capacidades y competencias necesarias para la vida del estudiante, pero también necesarias para la vida. Podemos ver que en la sociedad del conocimiento, el conocimiento, se encuentra al alcance de la mano en la sociedad, sobre todo en tecnología digital. Entonces es necesario aprender a buscarlo, aprender a clasificar, a poder discernir entre tanto material y construir desde el aula las capacidades y competencias para poder procesar críticamente tanto volumen de información y conocimiento. Y esta es la perspectiva actual del currículum y es lo que buscamos desde el sistema educativo. Pero ¿cuáles son estas competencias que se esperan tengan nuestros egresados? ¿Cómo podemos pensar una capacitación docente orientada hacia la enseñanza de competencias más que a la transmisión de contenidos?
Ahí aparece en Argentina el Instituto Nacional de Formación Docente, que plantea la formación continua desde un enfoque en la resolución de problemas de la enseñanza y del aprendizaje, atendiendo a necesidades concretas desde la acción de las aulas, repensando nuestras prácticas colaborativamente entre los hombres, entre los docentes. Aquí aparece el Instituto Nacional de Formación Docente en la República Argentina, que nos propone una formación docente continua enfocada en la resolución de problemas de la enseñanza, atendiendo a necesidades concretas desde la acción de las aulas y repensando nuestras prácticas colaborativamente con los demás y trabajando nuevamente la transversalidad. El Instituto Nacional de Formación Docente nos propone recuperar 4 temas transversales en la Argentina: la formación ciudadana, que incluye educación en valores, la educación inclusiva, la educación sexual integral y la tecnología educativa. Obviamente, entendemos que todos estos temas atraviesan todos los campos de la currícula, todas las materias, todas las áreas de enseñanza. Y lo hacemos en forma transversal, con la enseñanza basada en saberes integrados, en trabajos articulados y con aprendizajes basados en resolución de problemas y en proyectos. A esto le llamamos saberes integrados, cuando en distintas áreas del conocimiento se proponen abordar un problema para solucionarlo. Bien, pero la pregunta sigue latente. ¿Cuáles son las capacidades que pretendemos desarrollar? Este ciudadano autónomo que queremos formar, comprometido con la sociedad, comprometido en la transformación de su sociedad, encuentra en el cooperativismo y el mutualismo las herramientas y las pone en práctica ya desde el ámbito escolar. Pero, ¿cuáles son las capacidades que pretendemos desarrollar? Esto aparece también en los lineamientos curriculares en el marco orientador de los aprendizajes, que dispone Nación para cada una de las jurisdicciones. Le llamamos MOA, Marco Orientador de Aprendizajes. Y ahí aparecen capacidades generales de todos los niveles y de todas las áreas, y además desarrollan capacidades específicas para cada materia. Dentro de las capacidades generales encontramos el aprendizaje autónomo, es decir, la capacidad para iniciar, organizar y sostener el propio aprendizaje. Implica conocer, comprender las necesidades personales, formularse objetivos de aprendizaje, movilizar los recursos, los esfuerzos para alcanzar esos objetivos y evaluar el propio proceso de aprendizaje corrigiendo los errores. Esto es aprendizaje autónomo. Queremos que nuestros alumnos aprendan por sí mismos. Segunda capacidad general, el pensamiento crítico. Poder adoptar una postura propia, fundamentada respecto a una problemática, a una situación, ya sea personal o social. Esto implica interpretar datos, cotejar evidencias, diferentes argumentos y construir de manera personal juicios razonados para tomar decisiones en consecuencia. El pensamiento crítico es la segunda capacidad general. La tercera es la resolución de problemas, que pretende enfrentar situaciones y tareas que nos presentan un desafío al estudiante y al grupo del aula para movilizar los conocimientos que tenga disponibles para reconocer cuáles de ellos sirven y elaborar así alternativas de solución. La cuarta capacidad a desarrollar es la comunicación y la expresión, es decir, poder escuchar al otro, poder comprender, expresar los propios conceptos, pensamientos, sentimientos, lo que deseo, lo que me pasa, los hechos o las opiniones, en forma escrita o en forma oral, y poder procesar información propia o de los demás, referido a distintas situaciones, hechos, y de esta manera, en diversos medios, soportes o formas de transmisión del pensamiento, elaborar una situación comunicativa, expresarnos correctamente en forma oral y escrita. La quinta capacidad que se pretende desarrollar es el trabajo colaborativo. Queríamos aprendizaje autónomo, pero también queremos trabajo colaborativo.
que es la capacidad de interactuar, relacionarse y trabajar con los otros de una manera adecuada según la circunstancia y a los propósitos que nos reúnen en esta oportunidad. Implica reconocer y valorar al otro, escuchar sus ideas, compartir las propias con atención y respetando las diferencias que puedan surgir. Por último, la ciudadanía democrática es la capacidad de comprometernos como ciudadanos que somos en la nación y en el mundo y en nuestra pequeña y gran comunidad para analizar las implicancias de nuestro propio accionar y del accionar colectivo y buscar la transformación del mundo, evitando tantas injusticias, poder mejorarlo y dejarlo cada día un poco más habitable para todos, para nosotros y para la futura generación. Concluimos entonces. Si estas son las capacidades generales que el Instituto Nacional de Formación Docente nos propone en el marco del orientador de los aprendizajes, es decir, el aprendizaje autónomo, el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la comunicación y expresión, el trabajo colaborativo y la ciudadanía democrática, ¿qué mejor que a través de la participación en una cooperativa o en una mutual escolar que nuestros alumnos puedan desarrollar esto? Encontramos en el cooperativismo y el mutualismo escolar una herramienta privilegiada por excelencia para lograr los objetivos del currículum, no los objetivos del movimiento cooperativista. Y de esta manera tenemos un plus, un enriquecimiento de la trayectoria escolar de nuestros estudiantes. En futuros encuentros veremos cómo organizamos y cómo desarrollamos la tarea de una cooperativa o de una mutual escolar. Que tengan todos un muy buen día y gracias por su atención. Gracias por escucharnos. Te esperamos en los siguientes podcasts de la economía social y solidaria. Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo. CGSIM. Podcast financiado por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, INAES.